Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es viernes 30 de enero del año 2026. Se está acabando el mes de enero y se le está acabando también los días de fiesta a la dictadura terrorista castrista. Anoche fue un día trascendental cuando a través de los medios de difusión y de la Casa Blanca conocimos que el gobierno de los Estados Unidos designó al régimen opresor castrista como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El régimen castrista que por 67 años ha condenado al pueblo cubano al hambre, a la miseria, a la represión, a todas las desgracias que conocemos, pero que además ha sido el máximo responsable de todos los movimientos guerrilleros terroristas en Latinoamérica y de las operaciones de narcotráfico de Colombia, Venezuela y otros países hacia los Estados Unidos. El castrismo opresor tiene una deuda muy grande con Latinoamérica, con los Estados Unidos, con el pueblo cubano y con el mundo. Y el castrismo muy pronto pagará por tantos años de desgracia, de dolor, de tristeza, de miseria y de desolación que ha traído donde quiera que ha llegado con su ideología de miseria, de odio y de implantar un régimen obsoleto que ellos han seguido enarbolando a pesar de que los países precursores del fracasado socialismo fueron los primeros que dejaron de ondear esas banderas cuando en el año 1989 cayó el comunismo en la Europa del Este. El castrismo está solo. Ni el régimen comunista chino ni la dictadura de Vladimir Putin de Rusia van a hacer nada por apoyar a esa dictadura opresora porque no les conviene. Rusia está empantanada en una invasión a Ucrania y China es uno de los mayores socios comerciales de los Estados Unidos y no creo que serían tan imbéciles de darle la mano al castrismo opresor sabiendo que está asfixiado, que está acabado y que los Estados Unidos están decididos en estos momentos a acabar de una vez y por todas con la dictadura terrorista castrista. El castrismo tiene sus días contados. Fíjense si es así que en una breve y escueta nota de 4 párrafos el canciller castrista de nacionalidad mexicana, porque nació en México, Bruno Rodríguez Parrilla, defensor de las miserias del castrismo, con las manos embarradas de sangre de miles y millones de cubanos, salió diciendo lo de siempre: condenamos enérgicamente las acciones de los Estados Unidos que no están justificadas. Peor aún, Jorge Legañoa, un vocero del oficialismo y del castrismo, un entrenador de ciberclarias en la UCI, un miserable vocinglero de la narcodictadura terrorista castrista, anoche en el menticiero de la televisión cubana salió diciendo de que todo eran mentiras, de que Cuba no representa un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque todo lo que ha dicho el presidente Trump y su administración ha sido mentira. O sea, Cuba no entrenó a guerrilleros desde el año 1960 en territorio nacional cubano y fueron los cómplices de movimientos como el MLN, como el movimiento Tupamaro, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el Frente Sandinista, el Frente Polisario, todo lo que huela a movimiento guerrillero comunista desde el 1959 hasta la fecha está la mano negra del castrismo. Legañosa o Lagañoso dijo también de que Cuba no albergaba terroristas. El caso más reciente que acaba de fallecer hace unos meses en territorio cubano fue el de Achaca Santur, Johan Chesimar, una terrorista estadounidense de las Panteras Negras, otra de las organizaciones apoyadas ideológicamente y fomentadas por el castrismo opresor, que en los Estados Unidos han cometido muchísimas acciones terroristas contra policías, inclusive contra instalaciones del gobierno federal de los Estados Unidos. Y esa terrorista estadounidense desde el año 77 estaba escondida en Cuba, a pesar de ser una de las criminales más buscadas por haber asesinado a 2 policías de la patrulla de carretera en New Jersey en el año 1977. Sin embargo, el castrismo opresor le propició la fuga de la cárcel y la refugió. Hay etarras en Cuba, miembros de la ETA vasca, que tanto dolor y tanta muerte trajeron no solamente a España, en Argentina y donde quiera que hicieron sus acciones terroristas. Hay terroristas de Hezbollah, terroristas de Al-Fatah, terroristas de Hamas. Hay terroristas iraníes que han sido entrenados en Cuba y en Venezuela bajo las órdenes del cartel de La Habana para después venir a cometer acciones contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hay probadas razones para poder poner en el banquillo de los acusados al régimen opresor castrista por sus crímenes de lesa humanidad, vuelvo y les repito, no solamente contra los millones de cubanos que hemos padecido en 67 años los rigores del castrismo y sus crímenes, sino contra todo, sobre todo con los países a los que han llevado su ideología, vuelvo y les repito, de miseria y odio,
países que han sucumbido como Venezuela, Nicaragua y demás al comunismo, al castrismo opresor, y se han prestado y han servido siempre de soporte ideológico y financiero a esa dictadura fracasada. Vuelvo y le repito al pueblo cubano, no estamos en el 11 de julio del 2021 cuando el presidente era el traidor de Joe Biden, que fue a su vez el vicepresidente del otro traidor de Barack Hussein Obama, que en el año 2014, 17 de diciembre, liberó a terroristas que hoy dirigen la represión y dirigen la guerra ideológica del régimen castrista contra los Estados Unidos y contra el mundo libre. El espía Gerardo Hernández Nordero, jefe de la Red Avispa, que estaba infiltrado en los Estados Unidos, trabajando para la inteligencia castrista, llegó a Cuba, llegaron victoriosos. Fidel Castro, el tirano miserable de Cuba, dijo que volverían, y es verdad que volvieron, pero volvieron por la complicidad del traidor de Barack Obama, que también permitió abrir la tubería económica al régimen castrista, y muchísimas empresas como Catapult y como todas estas entidades que han seguido financiando y lucrando con el dolor del pueblo cubano desde la Florida, se han hecho muy ricos y han hecho muchísimo dinero a costa del dolor y el sacrificio del pueblo cubano. El embargo es una mentira. Ya no hay ni prácticamente embargo. Fíjense si es así que el año pasado, el 26 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, dándole un poquito más de confianza a ese régimen opresor, a ver si se rectificaban y corregían el camino, le firmó por un año más la autorización comercial para que pudieran seguir importando alimentos, carros de alta gama, productos de todo tipo que van a parar a las MIPYMES, van a parar al sistema empresarial militar de los hoteles del castrismo y van a parar a los negocios privados de la familia dictatorial y sus cómplices más cercanos. Yo le pregunto al cubano de a pie que me ve, ¿usted recibe alguna de esas cosas que vienen diariamente, que salen diariamente desde los puertos estadounidenses y van a parar a los puertos habaneros? Esas motos, todas esas cosas, producto del negocio que tiene la dictadura con sus cómplices aquí en el sur de la Florida, eso es una gran mentira. Ninguno de los productos alimenticios que se están comercializando en las tiendas en divisas, que se están vendiendo en las MIPYMES, que se están consumiendo en los restaurantes y negocios de la familia dictatorial, van a parar para nada a la mesa del cubano de a pie. El cubano de a pie sigue pasando hambre, el cubano de a pie sigue consumido en la miseria y en la desesperación, y la canasta básica es una gran mentira. Esa libreta de racionamiento hace muchos años que se desmontó y Cuba sigue padeciendo de apagones. Cuba sigue viviendo en el hambre, en la miseria y en todas las calamidades. Pero retomando el tema, cubano que me escucha, ustedes ahora con estas nuevas medidas del gobierno de los Estados Unidos y del presidente Trump, tienen dos opciones: o volver a tomar las calles de Cuba para salir a reclamar lo que por derecho les toca, que es el fin de la tiranía castrista y la libertad, o en su defecto ver morir a ustedes y a sus hijos allí, porque el régimen opresor castrista, que no les da nada, ahora les va a dar menos, ahora los va a vigilar más, los va a abusar más y los va a condenar más a más miseria, justificándose con las medidas del presidente Trump y de la administración actual, que lo que está es comprometida con la libertad del pueblo cubano. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y el castrismo ha tenido muchísimas oportunidades. El castrismo ha tenido abierto en los últimos 15 años una tubería desde los Estados Unidos para negociar, para hacer lo que les da la gana, y no lo han hecho. Lo que han hecho es seguir condenando al pueblo al hambre y a la miseria, y han seguido enriqueciéndose cada vez más, posicionando más a sus hijos, a sus nietos y a sus testaferros más cercanos, mientras la mayoría del pueblo cubano sigue en apagón. Ahora mismo usted va a permitir, cuando no entre más petróleo, ver cómo los miembros de la cúpula dictatorial, sus hijos y sus testaferros más cercanos siguen en sus carros de alta gama paseando por las calles de Cuba, cuando en Cuba no hay gasolina para una ambulancia. Ahora mismo hay una madre en un hospital pediátrico de Camagüey esperando por una visa humanitaria para poder a su niño de 8 meses sacarlo de Cuba, porque el régimen castrista, la colapsada, el sistema médico castrista, no tiene las posibilidades para poder operar a su criatura. Y eso es una falsedad. Eso es otro crimen más del régimen castrista, porque se han acostumbrado a que el pueblo viva de la miseria, que el pueblo viva pidiendo ayuda internacional, a que el pueblo viva mendigando lo que por derecho les toca. El castrismo fracasado va a caer, y cuando caiga el castrismo, vuelvo y les repito, todos los cómplices de esa dictadura, que los iremos sacando, como este último que saqué hoy en horas de la mañana, tendrán su juicio de Nuremberg. El castrismo, como el fascismo, caerá, y cuando caiga el castrismo habrá un Nuremberg cubano, y en ese juicio de Nuremberg todos los cómplices, todos los que se han embarrado sus manos de la sangre inocente del pueblo cubano, tendrán que pagar por sus crímenes y por su complicidad con esa narcodictadura terrorista que caerá.
cada día está más cerca el camino del fin de la tiranía opresora castrista. Si el régimen opresor castrista hiciera lo mismo que hizo con Dewey Laurencio allí en La Habana, que le mandó a disparar con un policía por la espalda, que dispararon indiscriminadamente contra el pueblo desarmado que salió a pedir libertad, y vuelven a hacer lo mismo, están las fuerzas navales y las fuerzas militares estadounidenses en varias islas del Caribe muy próximos a Cuba, y el castrismo caería, pero en cuestiones de segundos y de minutos, porque es un sistema criminal, desmoralizado, es un sistema que se ha sostenido en 67 años con la represión y con la complicidad de muchísimos malos cubanos y extranjeros cómplices de esa dictadura alrededor del mundo, que han preferido invertir, han preferido hacerse ricos a costa de la desgracia, la miseria y todas las vicisitudes que ha tenido que pasar el cubano por culpa de esa narcodictadura terrorista que está a punto de caer, vuelvo y lo repito. Si el régimen opresor castrista y sus cómplices y sus brigadas de respuesta rápida y sus miembros de la brigada especial y de las tropas especiales de las Fuerzas Armadas castristas, cuando el pueblo salga a la calle a pedir libertad y el fin de esa tiranía, disparan y matan a un solo cubano, caerá la dictadura castrista, porque el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, lo ha dicho claro. Ahí está nuestra fuerza para responder al llamado de libertad del pueblo cubano. Esto es lo que hay. Vamos a leer comentarios. Adriano Castañeda. Dios permita, Cuba libre de comunismo. Bendición. Angelita Díaz. Cuba entera. Ajá, dice, están matando a nuestro pueblo. Así mismo de Rafael López Cedeño, los ELN y la FARC, todos esos grupos terroristas fueron financiados y entrenados por Cuba en pata de la mesa. El mismo Che Guevara entrenó muchos de esos terroristas que después fueron comandantes en Nicaragua, han sido dirigentes en otros países de Latinoamérica y de Centroamérica, que lo que han hecho es exportar la ideología castrista alrededor del mundo. El castrismo ha hecho muchísimo daño a través de sus grupos de solidaridad, de sus embajadas, que son oficinas de la inteligencia castrista, para propagar la ideología comunista, su ideología de odio y de miseria alrededor del mundo. Jadis Alcántara, el pueblo debe entender que es mejor aliarse con Estados Unidos, que es donde vive un gran porcentaje de cubanos, en vez de Rusia, que es visto por Estados Unidos como un enemigo estratégico, que es mejor entonces si no aliarse. Jadis, es que los Estados Unidos siempre nos ayudaron. Mira, el régimen castrista en 1898, vamos a echar a un lado el castrismo, en el año 1898, cuando los mambises tenían la guerra por su independencia empantanada, habían luchado primero en el año 1868, después en el año 95 se hizo la segunda guerra por la independencia de Cuba. En el año 1898 las tropas estadounidenses entraron por Santiago de Cuba y ayudaron a los mambises a alcanzar la libertad del pueblo cubano. En el 1901, cuando se creó la Constitución para fundar a la República de Cuba el 20 de mayo de 1902, los Estados Unidos siempre estuvieron de la mano de Cuba. Fíjate si es así, que esa enmienda PLA que Fidel Castro tanto miedo le tuvo, y los comunistas y los izquierdistas de Cuba le tuvieron tanto miedo desde entonces, desde la fundación en 1902 de la República de Cuba, decía que en el caso de que una tiranía violara el orden constitucional y la democracia en Cuba, entonces estarían ahí los Estados Unidos para ayudar al pueblo cubano a volver a rescatar su democracia y su libertad. ¿Qué pasó en el año 33? Cuando Gerardo Machado cae, los izquierdistas, los comunistas, los socialistas que habían en Cuba dentro de las filas políticas de la República, abogaron por el cese de la enmienda PLA y sacó de la Constitución cubana, y en el año 40, cuando se hace la Constitución del 40, donde muchos de sus creadores y signatarios eran comunistas, socialistas, izquierdistas, jamás se habló de ella. Y eso fue lo que permitió que el 10 de marzo de 1952 Fulgencio Batista pudiera dar un golpe de Estado, la justificación que tuvo el asesino y criminal de Fidel Castro para hacer todo lo que sabemos después, toda la desgracia que hemos padecido por 67 años los cubanos por culpa del castrismo opresor. Lo que pasa con Cuba es que si los Estados Unidos, que es nuestro vecino cercano y que tiene una base naval dentro de territorio cubano, no está de la mano del cubano para poder alcanzar sus aspiraciones de libertad y no nos ayuda después a reconstruir Cuba, pasaría muchos años. La Unión Soviética y el campo socialista no hizo nada por reconstruir Cuba. Lo único que hizo fue exportar su miseria y sus industrias obsoletas y sus carros del año de la corneta, que no tienen nada que ver con el desarrollo de los países capitalistas, y eso fue lo que Cuba abrazó y eso fue lo que Fidel Castro hizo. Fidel Castro hizo algo peor. Las miles y miles de toneladas diarias que la Unión Soviética le mandaba de petróleo, las exportaba, las cambalachaba y las cambiaba por oro, por diamante, por marfil. Hizo mucho negocio y lucró mucho y hizo muchísimo
muchísimo dinero para sus hijos y sus nietos que hoy están tranquilamente alrededor del mundo. Ustedes se preguntarán, ¿sabemos dónde está Manuel Anido Cuesta, el hijo de Liz Cuesta, hijastro de Díaz-Canel? Está por España, estudiando tranquilamente en una universidad, haciéndose rico y invirtiendo el dinero que le han robado al pueblo cubano en bienes raíces y en negocios para su familia, para el día que cuando su madre y su padrastro tengan que salir echando un pie de Cuba, tener donde esconderse, tener un capital para poder seguir viviendo mientras dejan al pueblo cubano condenado a la miseria. Pero les pregunto, ¿saben ustedes dónde está Antonio Castro Soto del Valle, Tony? Aquel que era dirigente del deporte, eso, más nunca ha salido a la vida pública, porque no es que esté paseando por el mundo, es que está viviendo en Lisboa, en Portugal. Ahí se compró propiedades, ahí ha tenido inversiones y ahí está viviendo como un zar, muy lejos de la desgracia y la miseria que su padre construyó y edificó para el pueblo cubano. Y así están todos los nietos, hijos y familiares de los testaferros de esa tiranía opresora castrista, que el día que caiga esa dictadura saldremos a buscar hasta el último centavo que le robaron al pueblo cubano, porque ese es el dinero que vamos a usar para poder volver a reconstruir Cuba y hacerla renacer de las cenizas del castrismo. Angelita Díaz, patria y vida, Dios, patria y libertad, bendiciones. Marisol Falcón, buenos días y bendiciones. Remigio Paz, saludos y bendiciones. Emilio de Juan, bendiciones, mi hermano, para ti también. David Fuentes Oliva, buenos días, hermano mío. Seguimos por aquí. Félix Tomasén, yo abogo porque sea proscrito cualquier partido comunista. Sí, hay que hacer lo mismo que hizo Polonia. Mira, Polonia, de los países de la antigua Europa del Este, de ese CAME y de esa Europa comunista, lo primero que hizo fue proscribir en su parlamento y en su constitución el Partido Comunista de Polonia. ¿Por qué? Por los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo polaco. Y eso debería ser toda nación libre. Toda nación que se pueda librar de la izquierda y del comunismo, lo primero que debería hacer es proscribir, sacar de la vida política y social y económica de su nación los partidos comunistas. El Partido Comunista de Cuba fue fundado en el año 1965 y desde ahí ha regido los destinos del pueblo cubano. En la última revisión de la Constitución castrista del año 2019, el 24 de febrero, le dieron al Partido Comunista de Cuba la potestad como si fuera un ente supremo, como si fuera la familia Kim Il-sung allá en Corea del Norte, como si fueran los iraníes, ¿no? El fundamentalismo iraní. Pues el Partido Comunista de Cuba, por supuesto que en una Cuba libre debería desaparecer, y todos los partidos de izquierda que lo único que traen es desprogreso, miseria y desgracia para las naciones, porque el comunista, el izquierdista, el único objetivo que tiene es destruir el progreso, destruir el capitalismo, destruir la libre empresa, destruir todo lo que huela a bonanzas, a riqueza y a prosperidad para los pueblos. El comunismo tiene que ser abolido de la faz de la tierra y darle paso a una sociedad con emprendimiento, una sociedad con libertad, una sociedad donde el consumo y la competencia sean el eje económico y social de un país. Cuba tiene que cambiar y Cuba cambiará, y el castrismo opresor cada día más tiene sus horas contadas. El régimen opresor castrista, los de la cúpula dictatorial, si fueran inteligentes, deberían escuchar el consejo de Trump. Hay un viejo proverbio que dice que cuando tú veas las barbas de tu vecino arder, ponga las tuyas en remojo. Maduro se hizo el guapetón, Maduro gritó y vociferó. Díaz-Canel está haciendo lo mismo y él no va a correr el mismo no va a correr la misma suerte que Maduro. El gobierno de los Estados Unidos no va a gastar ni va a arriesgar a sus fuerzas militares para poder ir a sacar tranquilamente a Díaz-Canel, a Liz Cuesta, para que vengan a vivir una cárcel estadounidense por el resto de sus días, con atención médica, con agua fría y caliente, con una celda climatizada, con 3 alimentos al día. Eso no va a suceder. Díaz-Canel caerá y desaparecerán todos los miembros de esa cúpula criminal, terrorista, castrista, para darle paso a una nueva Cuba con libertad, con democracia, con emprendimiento, echando a un lado y olvidándonos una vez y para siempre del socialismo, del castrismo, del comunismo y de toda esa ideología de odio, miseria y muerte que nos ha separado y que nos ha traído tanta desgracia a millones y millones de cubanos. Yo espero muy pronto poder darnos un abrazo en Cuba Libre y seguiré trabajando en esa Cuba Libre, primero para poder reconstruir a Cuba de las cenizas que va dejando el castrismo, de la desgracia y la miseria y la desesperación que va dejando el castrismo, y trabajando sobre todo para volver a rescatar la identidad cubana, para poder volver a introducir en la sociedad cubana la solidaridad, el amor, el respeto, la cortesía, los valores que siempre caracterizaron al cubano,
que se han ido perdiendo por culpa de la tiranía opresora castrista, que lo que ha traído es la vulgaridad, la chabacanería, el odio, la miseria, la delincuencia y todas las tipicidades sociales que ninguna sociedad, y valga la redundancia, le gustaría tener en su país. En Cuba hay mucho trabajo por hacer, pero lo vamos a hacer todos los cubanos juntos. Vamos a sanarnos de la herida dolorosa que el castrismo va dejando tras 67 años en su paso avasallador y destructor por todo el territorio cubano, y vamos a llegar a hacer de Cuba lo que siempre fue, una gran nación, una nación de hombres y mujeres inteligentes, de un pueblo trabajador, un pueblo que se esfuerza por salir adelante, y lo volveremos a rescatar. La mejor muestra de lo que es un cubano próspero es Miami, son los Estados Unidos, son las naciones libres donde usted quiera que llegue y pregunta de quién es ese negocio y te dicen es de un cubano. ¿Y cómo lo hizo? Trabajando, luchando, doblando el lomo. La mayoría de los cubanos somos gente trabajadora, somos gentes nobles, humildes, somos gentes emprendedoras y somos gentes positivas, alegres, que la dictadura nos robó todas esas cualidades y las sepultó para dar paso a su ideología de miseria, de hambre, de desgracia y odio. Por ende, el castrismo, el comunismo, tiene que desaparecer de la vida política, social y económica del pueblo cubano para dar paso a esa nueva Cuba, a esa Cuba que tuvimos siempre y que fue sepultada el 1 de enero de 1959, cuando la tiranía de Fidel Castro llegó al poder para llevar la oscuridad, el odio y la desgracia entre todos los cubanos. Nada, mi gente, saludos Ayú, saludo Marisol, saludo Raúl García Fernández. ¿Quién tú? No me hagas reír, pendejo. Raúl García Fernández es una ciberclaria. Yo saludándolo porque como voy bien rápido no me doy cuenta. Fíjense, es tan cobarde que no tiene ni foto, no sabemos ni quién es el Raúl García Fernández, una ciberclaria al servicio del castrismo. Puede ser una mujer, puede ser un ratón, puede ser lo que sea, puede ser cualquier cosa, pero el día que el castrismo se vayan y si se pueden escapar, agarren sus aviones, tú no cabes, Raúl García Fernández, y le van a poner rostro a ese perfil tuyo y van a dejar expediente tuyo para que sepan todo lo que hiciste defendiendo ese castrismo opresor. Tú vas a estar en ese Nuremberg que se le va a hacer a la dictadura opresora castrista y el mundo entero conocerá tu cara y los crímenes y las atrocidades que hiciste a favor de esa tiranía opresora. Nibia Concepción dice: Dios te bendiga, viva Cuba libre, bendiciones. Mel Vázquez, que así sea, bendiciones. Reina Loina, bendiciones. Le haremos un altar muy grande a tu hijo el día que Cuba sea libre, porque tu hijo Zapata vive y vivirá para siempre en el corazón de todos los cubanos, que desde lo más oscuro de una celda hemos alzado nuestra voz por la libertad de Cuba. Zapata, su muerte no fue en vano. La muerte de tu hijo será recordada y tu hijo será puesto en uno de los pedestales más altos de una Cuba libre, porque fue un hombre que tuvo la dignidad y el valor de alzar su voz dentro de una oscura prisión y de morir por sus convicciones y por lo que creyó, por la libertad de Cuba. Así que un abrazo, tú eres la madre igual de todos los cubanos, te agradecemos infinitamente por haber traído al mundo a un hijo como Orlando Zapata Tamayo. Desde aquí te mando un beso, muchísimas bendiciones y nos daremos un abrazo, no aquí en Miami, en este exilio, en Cuba libre. Iremos ahí y cantaremos de felicidad y reiremos ante la Cuba que tu hijo Zapata Tamayo soñó para todos los cubanos. Que Dios me los bendiga a todos. Les deseo un lindo fin de semana, muy feliz y muy esperanzador de que el camino hacia la libertad de Cuba está allanado y muy pronto tendremos una nueva Cuba, la Cuba que soñó Martí para todos los cubanos, con todos y para el bien de todos, menos con los castristas. Que Dios me los bendiga y que tengan un lindo fin de semana. Recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es tu página, La Tijera.